Hola, buen día. Hay sustancias que existen en la naturaleza. Vamos a hablar de los estados de agregación en que se encuentran las sustancias, qué propiedades tienen, qué leyes vamos a tener que ir aplicando. Hay algunas cosas que ya están en otros videos, pero vamos a ir incorporando también. Recuerden, en la naturaleza hay tres tipos de estado de agregación. Hay sustancias que naturalmente son sólidas, hay sustancias que naturalmente son líquidas y hay sustancias que naturalmente son gaseosas. En condiciones estándar, o sea, a cierta presión y a cierta temperatura se encuentran en esos estados las sustancias. Ahora, hay 550.000 sustancias inorgánicas, 6 millones de sustancias orgánicas, o sea que solamente saber la fórmula no me alcanza para saber si es sólido, líquido o gaseoso. Hay sustancias que las conocemos y ya sabemos su estado de agregación. Hay otras que no. ¿De qué depende el estado de agregación? Depende, primero, del tipo de enlace que hay. Segundo, la masa molar del compuesto. Entonces, ¿quién es sólido? Son sustancias que tienen una atracción muy alta entre las partículas que están uniéndose. Ya sea por un enlace metálico, ya sea por un enlace iónico, ya sea por un enlace covalente, polar o no polar, pero de masa molar muy alta. Todo esto son propiedades de sustancias metálicas, iónicas y covalentes que están incorporadas en otros videos de enlaces. Pero ese sólido, si es metálico, va a tener propiedades con diferencia si es iónico o si es covalente. Por eso es importante ir al vídeo de enlaces. Esos sólidos tienen puntos de fusión y ebullición muy altos. Entonces, cada sustancia que existe tiene un valor de punto de fusión y punto de ebullición que detectan los científicos en un sistema aislado para que no entre en contacto con otras sustancias, y se calienta ese sistema o se enfría, depende de si quiero pasar de sólido a líquido o de líquido a sólido. Es una cuestión de temperatura en un sistema aislado. Con eso se detecta el punto de fusión. Si la sustancia naturalmente es líquida, su atracción entre las partículas o entre las moléculas es intermedia. Puede ser que tenga un enlace covalente polar, es lo normal, o que sea covalente no polar pero de masa muy grande. Y tengo una excepción de algunos metales que están en estado líquido, como el mercurio. Pero sus propiedades dependen básicamente del enlace. Entre el líquido y el gas se puede detectar su punto de ebullición. Es otro valor. Entonces, cada sustancia pura tiene un punto de fusión y un punto de ebullición. Las sustancias que naturalmente son líquidas tienen puntos de fusión más bajos y puntos de ebullición intermedios, por eso va a ser líquido. La sustancia que es gaseosa tiene un tipo de enlace que es covalente no polar, no hay otro. Esa es molécula, la atracción entre las moléculas es muy baja, por lo tanto sus puntos de fusión y ebullición van a ser muy bajos, muy bajos. Y a lo mejor enfriándolos no alcanza a pasarlo líquido. Además hay que licuarlo, una cuestión de presión. Entonces, dentro de gases hay un video también que tiene que ver con las leyes de los gases. Las leyes de los gases, una de las leyes que nosotros sacamos es que entre presión y volumen hay una relación con respecto a la cantidad de moles y a la temperatura a la que se encuentra. Y acá sale la ecuación general de un gas.
pero de un gas ideal. ¿Qué quiere decir un gas ideal? El que nosotros consideramos lo ideal de lo que va a producirse. Lo concreto tiene alguna diferencia mínima. Entonces, esta ecuación P por B es igual a N por R por T se refiere a presión, que se tiene que trabajar en atmósfera, volumen, que se tiene que trabajar en litros o decímetros cúbicos. Ese producto va a ser igual a N, que es el número de moles, por R, la constante universal de un gas, en condiciones de 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol, por la temperatura absoluta. Temperatura absoluta son los grados centígrados que tenemos más 273. Es la temperatura Kelvin. Esto es para un gas ideal. Un gas real va a aplicar esa misma ecuación, pero voy a corregir de esta manera la presión y el volumen. P por B va a estar multiplicándose, pero esa presión, la presión normal, le voy a sumar la presión que tiene que ver con la cantidad de moléculas y el volumen propio del gas que estamos trabajando, y su volumen le voy a restar el volumen propio del gas. Entonces, de acá, para ese gas real, voy a aplicar dentro de esta ecuación, voy a incorporar N y B y A, que son datos de cada gas. Cada gas tiene un valor, datos de A y B, dos valores que dependen del gas. Y esta es la manera de corregir la presión y el volumen de un gas real. No hay mucha diferencia entre un gas ideal y un gas real. Pero si en la facultad les van a pedir que lo expresen o que lo tengan que aplicar, faltarían incluir los datos que tengo ahí. No es que me los tengo que estudiar de memoria, porque cada gas tiene un dato diferente. No lo vamos a estudiar. Bueno, esto de presión, punto de fusión, punto de ebullición son dos valores muy importantes. Conociendo el punto de fusión y el punto de ebullición de una sustancia, puedo detectar si en condiciones normales, lo normal se considera 20 grados centígrados. Entonces, a 20 grados centígrados, esa sustancia es sólida, líquida o gaseosa. Supongamos que a mí me dicen que esa sustancia tiene un punto de fusión de 100 grados centígrados y un punto de ebullición de 250 grados centígrados. Recuerden que siempre el punto de ebullición es mayor que la presión, que el punto de fusión. Entonces, en condiciones estándar a 20 grados centígrados estoy por debajo del punto de fusión. Entonces, naturalmente esa sustancia es sólida. Si esa sustancia tiene, como el caso del agua, tiene un punto de fusión de 0 grados centígrados y un punto de ebullición de 100, lo normal, que es 20, voy a estar entre estos dos valores. Por eso, naturalmente, es líquida. Si esa sustancia tiene un punto de ebullición muchísimo menor, menos 200 grados centígrados, y esto es menos 80 grados centígrados, 20 aparece por acá. Por eso el gas es espontáneamente natural, porque sus puntos de fusión y ebullición son menores a 20 grados centígrados. Bueno, esto, las propiedades, vamos a incorporar algunas propiedades que tienen los gases y algunas propiedades que tienen los líquidos. Los sólidos son más iónicos, no forman moléculas, y los metálicos tampoco forman moléculas. Así que, más que nada, vamos a especificar algunas propiedades más de gases y de líquidos que después se pueden aplicar con algunas ecuaciones. Por lo tanto, tengo todos los tipos de estado
en que se pueden encontrar, y eso va a tener que ver con los enlaces, los puntos de fusión, los puntos de ebullición y muchas propiedades con datos que no tengo que estudiar. Vamos a ver qué pasa con algunas cuestiones puntuales de gases. Bueno, un gas tiene dos procesos, que es la difusión, que es el proceso de expansión. Cuando tengo una mezcla de gases, ¿qué es lo que va a hacer? Yo tengo oxígeno y tengo dióxido de carbono dando vuelta. ¿Qué va a pasar? No me va a quedar el oxígeno por un lado y el dióxido de carbono por otro lado. ¿Qué va a empezar? Van a empezar a mezclarse entre sí. Entonces voy a tener como un equilibrio de todas esas moléculas que se están moviendo entre sí. Y esto se está moviendo en el espacio, el aire, que es una mezcla de gases. En el aire, a nuestro nivel, está mezclado. Tengo un 20% de oxígeno, tengo un 70% de nitrógeno, pero no está el 70% por un lado y el 20% de oxígeno por otro y el 10% restante, que es de otros gases, por separado. Está mezclado en la proporción que corresponde. Existe la difusión y la efusión. La efusión, cuando se expande, se va el gas de un recipiente y que puede escapar por algún poro muy pequeño. Por ejemplo, los globos. Yo inflo un globo. Ese globo, al inflarlo, le pongo el dióxido de carbono que tenía yo en mi cuerpo, que libero. Lo pongo en el globo. Eso a lo mejor tiene mucha presión. Entonces, ¿qué hace ese gas? Se empieza a expandir, se empieza a ir, se produce la efusión, se empiezan a ir porque hay poros muy pequeños en el globo que le permite salir. Si yo lo tendría en algo de vidrio, no puede salir. Pero en este caso, este proceso de pasaje va a ser si tengo un poro donde pueda salir ese gas. Y sale una ley, que es la ley de Graham, que tiene como 200 años esa ley, que tiene que ver con la difusión y efusión de una mezcla de gases. Entonces, considerando esos dos gases, lo que está diciendo es, trabajando a la misma presión y a la misma temperatura esta mezcla de un gas, lo que me dice es que la velocidad en la que se van a expandir, en que se van a ir esos gases, es inversamente proporcional, no es directo, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de las masas moleculares del compuesto. Vamos a traducir qué quiere decir esto. La velocidad a la que se va a ir el gas 1 en proporción a la velocidad en que se va el gas 2, eso va a ser inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Cuando se va el gas 1, va a ser inverso, o sea, cuanto más chico es el gas, mayor va a ser la velocidad, más rápida va a ser la velocidad, o sea que es inversa, pero es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar del compuesto. ¿Qué es la masa molar? Es el dato que busco yo en la tabla para saber cuánto pesa un mol de un gas. Entonces, si yo comparo el oxígeno y el dióxido de carbono en un recipiente, pongo dióxido de carbono y tengo oxígeno. El dióxido de carbono tiene una masa molar de 44 gramos por mol. El oxígeno tiene una masa molar de 32 gramos por mol. ¿Cuál es la molécula más grande? La del dióxido de carbono. Su velocidad va a ser más lenta. Entonces, más grande la molécula, menor va a ser la velocidad. Entonces, la proporción entre velocidad 1 sobre velocidad 2, o sea, la velocidad del gas 1 sobre la velocidad del gas 2, va a ser proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar del compuesto 2 sobre la masa molar del compuesto 1. Entonces,
mayor masa molar, menor difusión, menor se escapa, más lento la manera en que se vaya ese gas. Entonces esto tiene que ver también con la cinética, el movimiento. Claro, no es lo mismo que se mueva una molécula pequeña, el movimiento es más rápido, que si la molécula es más grande y su movimiento va a ser más lento. Por eso esta ecuación lo puedo aplicar con datos de la masa molar de cada compuesto y su velocidad. Y tendré que hacer un despeje de todo esto, si es que me lo van a pedir, o sacar la conclusión con respecto a estas leyes. Esto es para gases, mezcla de gases, no gas consigo mismo, sino un gas mezclado con otro gas. Ahí es donde voy a ver que sus velocidades son distintas porque son gases distintos. A menos que sean dos gases que tienen la misma masa molar, que sería un poquito raro, pero puede ocurrir, porque hay tantos compuestos orgánicos que pueden tener masa molar igual. Bueno, esto es referido a profundizar un poquitito de gas.